están? Buenas noches. Estaba escuchando una canción, una de las canciones que hemos cantado. Tú dejaste tu trono, dice, ¿no? Y se dan cuenta, hermanos, que el Señor Jesús, el Creador del mundo, visitó el planeta. Estuvo 33 años. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Estuvo 33 años con una misión. Se fue, pero va a volver, ¿sí? Muy bien. Qué lindo poder estar con ustedes. Es un privilegio poder estar. ¿Se acuerdan la última vez que habíamos estado meditando el capítulo 24 de Mateo? No lo pudimos terminar. Vamos a ver si terminamos, si lo completamos. Es un capítulo maravilloso, un capítulo escatológico. La vez pasada me decía mi hermano, estábamos con un hermano en casa y me dice, ¿por qué te gusta hablar de escatología? Y me impactó esto, ¿por qué te gusta hablar de escatología? Y le digo, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que esperas? El rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Hermanos queridos, nosotros estamos caminando, estamos transitando un camino maravilloso que va a terminar cuando el Señor venga y nos cierre, ¿no? Es muy importante estudiar, meditar las cosas que van a pasar. Hay tres versículos importantes en las Escrituras que nos hablan por qué tenemos que meditar en escatología. El primero está en Isaías 44, lo pueden ver, cuando él dice a quién enseñará las cosas del porvenir. ¿Sí? Después, el segundo versículo está en Daniel 2. Nuestra naturaleza requiere saber de lo que va a venir. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar y a meditar, queremos saber cómo va a ser lo que va a pasar. ¿A dónde voy? ¿Cómo estoy caminando la vida cristiana? Cuando Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel se despierta en su cama, se despierta y quiere saber las cosas del porvenir. Ahí lo pueden ver, Daniel 2.4 está. La naturaleza humana, nuestra naturaleza requiere saber las cosas del futuro. No es que, nosotros debemos ver. Por ahí me pongo a pensar en cómo voy a hacer el rapto de la iglesia. La naturaleza propia necesita saber las cosas del futuro, ¿sí? Y después lo pueden ver en 2 Tesalonicenses, cuando Pablo le habla a los de Tesalónica y les dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estuve, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estuve con ustedes, hablaba de esto? Y si vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que Pablo estuvo 3 días de reposo en Tesalónica, no vuelve más. Por primera vez llega y en esos 15 días sería, Pablo ya hablaba de la segunda venida de Cristo. Por eso es muy importante, hermanos queridos, meditar las cosas que van a pasar, porque ¿qué es lo que esperamos nosotros? Ya no queda más. ¿Qué es lo que esperamos? Exacto, no queda más. No hay más eventos proféticos futuros en la Biblia que el rapto, lo que esperamos. ¿Sí? Entonces, estaba meditando y el hermano me decía, ¿pero por qué te gusta decir? ¿Qué esperamos el rapto? ¿Qué es el rapto? Entonces, vamos a ver Mateo 24, habíamos quedado en el versículo, terminamos leyendo, pero apurado con el tiempo. Habíamos visto en el versículo 13 del capítulo 24, ¿se acuerdan que el Señor, los apóstoles le hacen 3 preguntas al Señor? ¿Se acuerdan que está al principio? Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos. Y la primera era, dinos cuándo serán estas cosas, hablando del templo, porque el Señor le había dicho, no quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan? Y ellos me preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Pasó el año 70, después que el Señor se fue, 37 años después, el emperador Tito destruye el templo, destruye Jerusalén, destruye el templo y no quedó nada. Hasta el día de hoy. ¿Sí? Porque hoy los judíos no tienen templo. Entonces ahí se cumplió la primera respuesta del Señor, que lo habíamos visto en Lucas 20-21, ¿se acuerdan? Y bueno, seguíamos, quedaba la segunda, que señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En el versículo 13 habíamos visto
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recuerdan un versículo y se lo interpreta mal, muchas veces se interpreta que el que persevera va a llegar, el que persevera va a ser salvo. Ahora yo le hago una pregunta, a hermano Tito. ¿Él necesita perseverar para ser salvo? De ninguna manera. Entonces, este versículo no es para nosotros. Por ahí van a escuchar, hermano, es increíble, hay hermanos que sí creen que este versículo es para nosotros. No. Si nosotros no necesitamos perseverar para ser salvos, el Señor, cuando nosotros aceptamos, creemos lo que el Señor hizo y aceptamos esa obra maravillosa ya en la cruz, somos salvos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, no necesitamos más. Entonces, este versículo no es para la iglesia, es para Israel. El capítulo 24 entero de Mateo es para Israel. En la próxima oportunidad vamos a mirar el capítulo 25. Acuérdense, hago un paréntesis, vayan estudiando el capítulo 25 de Mateo para la próxima oportunidad que me toque venir. Vamos a ver qué significa el capítulo 25 de Mateo. Muy importante, también hay muchas equivocaciones con ese capítulo. Vuelvo aquí. Entonces, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese versículo es para los que no se van a dejar poner el sello. Para ser salvos, ¿cómo? Entrando en el reino. ¿Sí? Después vamos a mirar lo que es el reino en otra oportunidad. La dispensación del reino, cuando la iglesia ya no está, comienza la última dispensación, que es el reino milenial. Eso lo vamos a mirar en otra oportunidad. ¿Sí? Sigo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Segunda pregunta contestada. ¿Será predicado el evangelio del reino? En otra oportunidad vamos a ver, cuando hablemos del reino, vamos a ver qué significa el evangelio del reino, como así también vamos a ver en los 3 evangelios. Juan el Bautista dice: arrepentido que el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio del reino y reino de los cielos no es lo mismo. Después lo vamos a meditar en otra oportunidad. ¿Sí? Entonces aquí dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí el Señor le está contestando el fin de los tiempos. ¿Y saben, hermanos, quién va a predicar el evangelio? Porque el evangelio se lo va a predicar. Cuando la iglesia sea normal, se va a predicar el evangelio porque va a haber gracia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto quién predicaba en la tribulación? Los 144.000 sellados y los 2 testigos. Son los que van a terminar de predicar el evangelio. La iglesia no va a terminar, ¿no? Por ahí hermanos que dicen: no, vamos a predicar, sí, perfecto. Prediquemos lo que más podamos, pero no vamos a terminar. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser levantada. Todos sabemos que el rapto es inminente, ¿verdad? Quizás es saliendo de aquí llega el rapto. Es inminente el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, como se dice también. Entonces, si el rapto es ahora, si somos trasladados saliendo de aquí, no terminamos de predicar el evangelio. Miren la cantidad de personas que hay. Entonces, la iglesia no termina de predicar el evangelio en todo el mundo. Terminan los 144.000. Sigo. Por tanto, aquí vamos a entrar en un versículo también, el 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Si vamos a Daniel 9:27, vamos a ver que el profeta, que Daniel habla de una abominación desoladora. ¿Saben qué es la abominación desoladora? Eso lo pueden ver en el libro, en la Biblia latina, en la Vulgata latina, la Biblia católica, la Biblia que usan los católicos. Ahí es la Vulgata latina. Ahí hay 6 libros apócrifos que nosotros no lo tenemos. Y hay uno de los libros, Primera Macabeo, ahí figura la abominación desoladora. En Daniel, en el capítulo 8 de Daniel, vamos a meditar y vamos a ver, lo pueden ver después, que ahí habla de un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes quien hizo la abominación desoladora cuando allá entró en el templo y sacrificó un cerdo. Esa es la abominación desoladora. ¿Sí? Sacrificó cerdos en el altar, en el templo. Daniel lo profetizó en el capítulo 8.
En el capítulo 9, 27, Daniel vuelve a hablar de la abominación desoladora. Aquí el Señor habla, Mateo 24. Cuando veáis la abominación desoladora que habló Daniel, dice. ¿Sí? ¿Y sabe qué va a ser la abominación desoladora? Aquí, cuando entre el anticristo a sentarse en el templo. Esa es la abominación desoladora. ¿Sí? Aquí el Señor ya lo está nombrando. Daniel lo nombró hacia atrás. ¿Sí? Esa es la abominación desoladora. La vez pasada miraba a un predicador puertorriqueño, hablaba, lo pueden ver ahí en YouTube, hablaba de la abominación desoladora. Que esta abominación desoladora, ahí tiene otra interpretación doctrinal, que esta abominación que habla Mateo 24 ya se cumplió allá, cuando el emperador Tito en el año 70 destruyó el templo. Pero Tito no sacrificó cerdos. El emperador Tito destruyó Jerusalén y destruyó el templo. No quedó piedra sobre piedra, lo que el Señor dijo hasta aquí. Entonces no confundamos la abominación desoladora que lo hizo Antíoco Epífanes allá. Va a volver a pasar en la gran tribulación. Entonces aquí Mateo, el Señor le dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso va a pasar en los segundos 3 años y medio, cuando el anticristo se siente en el templo, haciéndose pasar por Dios, y persiga a los judíos que no se han dejado poner el sello. Entonces ellos van a ser perseguidos. ¿Qué el Señor lo dice? Huyan al monte. ¿Les conocen? ¿Cómo era hacer ese momento, no? ¿Cómo era hacer ese momento? Hermano, no vamos a estar. La iglesia se va a ir. La iglesia se va a ir y recién va a empezar. Capítulo 24 de Mateo. Semana 70 de Daniel. Recién va a empezar. ¿Se acuerdan que habíamos visto la vez pasada que lo que se hablaba de rumores de guerra? ¿Se acuerdan que estaba peleando Israel? Estaba... Ya pasó. Ya no hay problema. 2 semanas. Muchos decían, muchos hermanos escuchaban decir: novias, estamos dolores de parto. Decían, no tiene nada que ver. Los dolores de parto van a comenzar cuando empiece la semana 70, hermano querido. La iglesia no está, nosotros no lo ve. Así que no podemos decir, no podemos de ninguna manera decir, no, ya estamos. No. Si decimos así, ¿recuerdan que decía la vez pasada? Si decimos esto es lo que está pasando en Israel, los problemas que están, son dolores de parto, son nación contra nación, no. Entonces, si decimos así, ¿recuerdan? La iglesia está pasando la tribulación. La iglesia no va a pasar la tribulación. Hay hermanos que creen que sí va a pasar la iglesia va a pasar la tribulación. Nosotros, nuestra escatología, en todas las iglesias nuestras aquí en Santiago y la Banda, creen que la iglesia no va a pasar la tribulación. Entonces nosotros defendamos nuestra postura, defendamos nuestra doctrina. Vamos a comenzar. Va a haber hermanos que van a hablar, que te van a decir: no, hermano, la iglesia pasa la tribulación. ¿Cómo? No, sí pasa. Entonces, ¿para qué muere el Señor? Si la iglesia va a pasar la tribulación. No. La Biblia dice. Entonces, recordemos eso, ¿no? Sigamos. Quiero ir en el versículo 18: que el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay las que tienen cinta y los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido, dice, miren, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿cómo puedo decir que lo que pasó en el año 70 es la gran tribulación? Ni la habrá. Entonces, no podemos cambiar, hermanos. Por más que yo tenga otra interpretación, hay hermanos que dicen que, se decía, que lo que pasó ahí, años 70, era la gran tribulación, y que ya estamos en el reino. Sí, Cristo mora en nuestros corazones, ¿no? Cristo reina en nuestro corazón, pero estamos en el territorio de ¿qué?
Cristo mora en nuestros corazones, ¿no? El Señor le dijo, es necesario que yo vaya, pero después vendremos con mi Padre y haremos morada en cada uno de nosotros. Cristo mora en cada uno de nosotros. Pero ¿en qué estamos? En el mundo. ¿En lugar de quién en el mundo? De Satanás. Entonces no podemos decir que ya estamos en el reino inaugurado. No. El hermano mineralista sí lo dice. Está bien, perfecto. Él por su doctrina. Pero no podemos decir, sí, nosotros estamos en el reino inaugurado ya, anulando Apocalipsis 20, si estamos en el reino inaugurado, ¿y dónde está el rey? Porque un reino es con un trono y un rey, ¿no? Entonces, sí, Cristo mora en nuestros corazones, en el lugar de Satanás, en el mundo, pero Cristo en el trono. Cuando el Señor venga en su segunda venida y establezca el reino milenial, el Señor va a estar en el trono aquí en la tierra. Ese es el reino de que todo el Antiguo Testamento habla del reino. ¿Sí? Hay ahí una confusión muy grande. Después vamos a meditar en otras oportunidades lo que es el reino. ¿Sí? Seguimos. Entonces, la tribulación, el verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 7 años de tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Habla de versículo. Sigo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, se harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ay, se levantarán falsos cristos. Ya habíamos visto al principio del capítulo, ¿se acuerdan cuando? Miren cómo está relacionado Mateo con Apocalipsis. ¿Sí? Del capítulo 6 de Apocalipsis para allá es todo esto. Después lo pueden ir comparando. ¿Sí? Falsos cristos. En el periodo de tribulación va a estar el falso profeta, la bestia y el anticristo. Y van a engañar. Y van a perseguir a Israel. ¿Saben por qué va a perseguir el anticristo a Israel? Va a querer destruirlo por completo para que el Señor no venga. Porque el Señor viene por Israel. No viene por la iglesia. A la iglesia la levanta antes, en el rapto. Se va a la iglesia, pueblo santo. Israel, pueblo elegido. Iglesia, pueblo santo. Entonces nosotros nos vamos. Porque nuestra ciudadanía es en los cielos. Y para el remanente de Israel que se queda, ¿cuál es el reino terrenal que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David? Va a cumplir. Entonces, cuando venga el Señor a establecer su reino, va a reinar en un trono. Bien. Entonces, se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Si yo me voy a 2 Tesalonicenses, vamos a ver ahí cuando el apóstol Pablo le habla y dice que va a venir, no vendrá antes el día del Señor, está hablando, que es la segunda venida del Señor, no vendrá antes el día del Señor sin que sea quitado, dice. ¿Quién? La iglesia. O sea que el anticristo no va a venir hasta que la iglesia no sea levantada. Cuando la iglesia sea levantada, sí va a llegar él. 2 Tesalonicenses 2, que pueden meditar después. Ahí habla. Satanás dice con gran poder y prodigios. Aquí está. Y serán engañados, dice, no vuelvo a leer el versículo. Falso Cristo y falso profeta y harán grandes señales y prodigios. Vamos a 2 Tesalonicenses, compañeros. 2 Tesalonicenses 2. Ahí habla de la segunda venida del Señor. 1 Tesalonicenses 5, 4 habla de el arrebatamiento de la iglesia, 2 eventos diferentes. Nunca podemos decir, los hermanos milenaristas dicen que sí, el Señor rapto y segunda venida solo evento, ya vamos a llegar ahí. No, arrebatamiento 1, segunda venida. Dice en el versículo 2, el día del Señor está cerca. El versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. Ahí la abominación desoladora, porque él se va a sentar en el templo.
haciéndose pasar por Dios. Miren lo que va a pasar. Ahí estaba lo que decíamos, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, lo que habíamos hecho al principio? Pero y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su pueblo a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién lo detiene? La Iglesia, el Espíritu Santo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese es Satanás. Dice, ¿dónde está la iniquidad? Solo que hay quien el presente lo detiene hasta que los hubiese quitado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su boca. Miren el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo que dice aquí, Mateo 24. Es impresionante. Mirad cómo está relacionada la Biblia, hermanos. Cada vez que uno se pone a meditar, uno se pone a ver y va entendiendo, y va buscando. Es impresionante cómo está relacionado todo. Las cosas así. Vuelvo a Mateo con el tiempo. En el verso 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí empieza a hablar ya Mateo 24 de la venida del Señor. ¿Sí? Primero los acontecimientos que van a pasar, y ya empieza a avisar que va a venir. Continúo el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación, miren lo que dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren eso, ¿no? Ahí también siempre nosotros miramos, hay terremoto, hay tsunami, el sol se apaga, cuando ocurre la luna. Y siempre en el pensamiento del hermano, en el pensamiento del creyente está: ¿será esta la señal? Lo que dice la Biblia. ¿Será este el terremoto? Siempre pensamos, ¿sí? Pero cuando empezamos a meditar, nos vamos a dar cuenta que no es teoría. Mateo 24 es el capítulo central de la gran tribulación, relacionado con Apocalipsis 4, 5, 6 hasta 19. Todo lo que pasa en Apocalipsis 4 en adelante está aquí. Después lo pueden meditar. Les insto a que estudien y practiquen, vayan concordando los capítulos y van a ver los libros que son lo que el Señor les dice. Es así. Del capítulo 1 al 4 de Apocalipsis, la iglesia está. Porque hay 7 cartas a las iglesias, lo podemos ver, ¿no? Después en el 4, Juan ya no está, Juan está en el cielo, en el espíritu, porque dice, y subí en el cielo y dice, me dijo, ven aquí, te mostraré lo que ha de pasar. Juan sube, Dios le revela, Juan escribe en patio. Es impresionante. ¿Sí? Entonces, siempre hubo, no estoy con el tiempo, pero hubo un gran terremoto el 10 de noviembre de 1754. Hubo un terremoto que destruyó Lisboa y sacudió Europa y el norte de África. 1755, terremoto grande. ¿Se lo notan? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos terremotos? Yo me acuerdo del México 86, que fue grandísimo, después otros tuvo. ¿Sí? El oscurecimiento del sol. El 19 de mayo de 1780 amaneció normal, pero a media mañana una extraña oscuridad cubrió gran parte de los Estados Unidos. El astrólogo Herschel dijo: fue un fenómeno maravilloso de la naturaleza, cuyo relato se leerá siempre con interés y que ninguna filosofía sabrá explicar jamás lo que pasó. Miren, ahí hubo los oscurecimientos del sol. También hay la caída de las estrellas. En la noche del 13 de noviembre de 1823, un testigo presencial dijo que las estrellas caían en tal proporción que su luz se podría leerse tranquilamente en un periódico. Todo eso ya pasó, hubo, pero el Señor no vino.
O sea, no pongamos esas señales antes de la venida del Señor. No. El Señor pone aquí las señales. Pero en el periodo de la gran tribulación, antes de que venga el Señor, ¿cuántos años estamos? 2000 años. Dicen que empezó a iglesia, 2000 años el Señor no tuvo aquí. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos. ¿Sí? Quiero seguir. Pero los cielos serán conmovidos. Entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Al rapto lo vemos al Señor en el rapto? No. En el arrebatamiento de la iglesia no lo vemos. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor mismo tocará. Solo los creyentes escucharemos y seremos levantados. Aquí no. Aquí dice, y verán. ¿Sí? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahí se cumple la última de las tres preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Aparecerá el Señor en las nubes. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:6, 1:7. Todo ojo le verá. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Y alguien dijo, ahí viene el esposo. Muchos dicen, eso vamos a ver en el próximo. Vayan estudiando Mateo 25, la parábola de la virgen. Muchos dicen que es el rapto de la iglesia. Porque alguien dijo, ahí viene el esposo. O sea que lo vio. El rapto de la iglesia. ¿Sí? Bueno, por acá. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hechos 1, Señor asciende. Se van, ¿no? Todos quedan así mirándolo. ¿Y quién parece? No saben. ¿Y qué le dice? Bueno, así como le habéis visto ir, le veréis venir. Entonces, esa promesa que los ángeles le dicen es para los judíos, para Israel. Todavía no está en la iglesia. Cuando el hecho los cielos se va, 10 días después comienza la iglesia, descenso de la iglesia. Entonces, cuando el Señor se levanta, todos quedaron olvidados. Todos, hay un comentarista que dice que todos los que estaban ahí, los apóstoles y todos los que le seguían al Señor, quedaron mirándolo. Y el Señor desapareció. ¿Qué momento ese, no? ¿Qué momento de los apóstoles? Quedaron mirando al Señor con ese. Y los ángeles dijeron, le veré volver. Y aquí están viendo al Señor. Los que quedan en la gran tribulación. Van a ver, va a venir, ¿sí? Entonces, 31 versículos rapidito dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Ahí hay otra interpretación diferente. ¿Sí? Si nosotros miramos los hermanos amilenaristas, ellos dicen que el Señor va a venir, para ellos rapto y segunda venida, un solo evento. En esto se basa. Yo no me puedo basar en este versículo que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor es un solo evento. ¿Por qué? Porque aquí no estaba la iglesia cuando Mateo escribe este capítulo. No puedo decirlo. Los hermanos sí, porque ellos creen así. Entonces, ¿saben por qué? Ahí está. Miremos, interpretemos, ahí está. Sí, el Señor vendrá y enviará a sus ángeles a recoger los escogidos. ¿Saben? Ahí me paro un poquito. Y me voy a 1 Tesalonicenses. Cuando el Señor dice, con voz de mando, en el rapto, iglesia, 1 Tesalonicenses 4, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, el Señor va a tocar. Y todos subirán. No dice en el arrebatamiento de la iglesia que los ángeles van a tocar y no van a salir a cegar. No. No hay cegada en el rapto de la iglesia. El Señor toca la trompeta y nosotros vamos. Los muertos en Cristo resucitan primero. Ese es el evento. Por eso Pablo nos pone a los 12 eventos en una carta, primero a uno y en la segunda carta al otro. Entonces, ¿por qué aquí lo vamos a juntar a los 12 eventos? No podemos.
más que si creen. Entonces el Señor baja en las nubes, todos le van a ver en la nube. Manda a sus ángeles a que ceguen, si creemos que ese es el rapto de la iglesia. Sus ángeles van a cegar y van a llevar. Y va a bajar el Señor. O sea, no pueden ser dos eventos, nunca. No pueden ser dos eventos. Porque en el rapto de la iglesia no hay ciega. La ciega hay en la segunda venida. ¿Y saben a quién van a ir a buscar a sus ángeles? A los que perseveren hasta el último. A los que están escondidos en la cueva, no se digan puede ser. A eso van a ir a buscar. Para que entren en el reino. ¿Sí? Eso vamos a ver en el próximo, en el capítulo 25, las 3 parábolas del juicio. ¿Sí? Vas a estudiarlo, vas a meditarlo, podemos meditar en la próxima. Entonces, sigo, me voy un poquito. Entonces, siempre, ¿no? No juntemos estos dos eventos en uno, no. Es un evento de la segunda venida y el rapto anteriormente. Entonces, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí es una señal, la higuera es Israel. Esta señal, este versículo también causó muchas controversias, muchas malas interpretaciones. Incluso se llegó a decir, hay un pastor que dijo que el rapto de la iglesia iba a ser en el 2028, ¿se acuerdan? No sé si lo habrán visto por la oportunidad. Si han tenido la oportunidad de ver que el rapto de la iglesia iba a ser en el 2028, no. En primer lugar, no, nadie sabe, solo ni el Señor lo sabía, porque el Señor dice solo que el Padre lo sabe. Pero esta persona, este pastor, se basó en esto, porque esa es la señal. Israel, cuando vea la higuera, ¿quién es la higuera? Israel, ¿no? ¿Cuándo se plantó al mundo Israel como nación? 1948. Se puso como nación al mundo. Ahí está. Cuando veáis la higuera, dice el Señor. El Señor sabía que Israel en 1948 se iba a establecerse como nación. Por eso lo dijo. Cuando veáis la higuera, que ya está, sabe que se aproxima. El Señor va a venir a buscar. Entonces, este pastor decía, si en 1948 sumamos la vida de cada generación, de cada persona, basándonos en el Salmo cuando dice que nuestros años son de 80 a 70, ¿verdad? Nuestra generación de 80 años a 70. Entonces esta persona sumaba 1948 más 80, es 2028. Entonces él ponía esto como decir, no, el Señor va a venir en 2028, porque no manera. Pero después reconoció, no sé si se ha visto que pidió disculpas, se equivocó, y claro que se equivoca, no puede decir eso nunca. Solo el Señor sabe cuándo va a venir a buscar a su iglesia y cuándo va a venir por el reino de su segunda venida. Entonces, ese es uno de los versículos que quería llegar, que causa mucha confusión, pero sigo. Así también cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto digo que no pasará esta generación. Ve lo que le decía este pastor, él creía que esta era la generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, ahí está. El día y la hora, nadie lo sabe. Entonces no pueden decir eso. ¿Sí? Nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más, aquí termino con esto, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa es la señal que nosotros tomamos. ¿Cómo eran los días de Noé? Un desastre, la verdad. Así, ¿cómo estamos ahora? Igual. Entonces, esa es la señal para nosotros. Por eso, ¿por qué sabemos que el Señor se aproxima? Por eso, porque ya no se puede más. Entonces, sigo con esto, termino. Ahí quiero que miremos. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio, con esto termino. Miren, les voy a hacer una pregunta, ¿no? Miren, escúchenlo bien. Más como en los días, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando el casamiento, hasta el día que no entró el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos.
así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Con esto termino, ahí va la pregunta. ¿Qué evento es ese? El uno será tomado y el otro será dejado. Ahí está la pregunta. ¿Qué evento es? Ojo con lo que va a decir. ¿Ayuda que me interesa? ¿Cómo? Es que el creído se va con él, y no creído se queda todavía. No. Segundo venida. ¿Por qué me dice? Bueno, terminamos de leer el versículo. Primero, el principal no puede ser rapto porque no estaba la iglesia ahí, como veníamos viendo. ¿Sí? No estaba, no es rapto de la iglesia. Segunda venida. Ahí está la confusión, que después la llevamos, que lo vamos a ver después, a la parábola de las 10 vírgenes. Ahí está. El uno será tomado, dice. Ajá. Y el otro será dejado. ¿Sigo ahí? Quiero que estaba otro versículo. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. De acuerdo con lo que cantamos en el Corintios, dos se estarán moliendo en un molino en la escuela dominical. Uno será y el otro quedará. ¿Saben, mis hermanos queridos? El que se va, muere. Ahí está. Y el que se queda, entra en el reino. El que se queda va a ser sellado por los ángeles. Terminamos de leer. Para entrar en el reino. Bueno, el versículo dice: porque los días antes del diluvio estaban comiendo. Y hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quién quedó vivo en el diluvio? ¿Quién? ¿Noé? Ellos quedaron. Ahí está. Entonces el que es tomado muere. Ahí dice. Como el Señor compara, como los días de Noé, el diluvio. Entonces, el que es tomado es para muerte. Y el que queda entra en el reino. Me costó muchísimo interpretarlo. Yo también interpretaba. ¿Por qué? Porque se me venía, dos estarán muriendo en el molino, uno se irá y otro quedará. Entonces, porque cuando se cerró la puerta del arca, vino el diluvio, murieron todos. Quedó Noé. ¿Sí? Así, la segunda venida. Van a morir. Cuando el Señor venga, el Armagedón, cuando llegue y luche con sus ángeles, sus santos ángeles, con el anticristo y toda su gente, va a ser necesaria la batalla del Armagedón. ¿Sí? Y el que quede va a ser cegado y va a entrar en el reino. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y estudiemos, meditemos en las cosas de Dios. Porque es muy importante saber, hacia dónde vamos. ¿Y saben qué? Estudiar escatología nos permite vivir una vida de santidad. Meditemos. Y cada vez vayamos introduciendo más en Dios. Y tengamos en cuenta el lugar del libro, a quién fue escrito y el motivo del libro. Me decía Raúl Follero, fíjate a dónde está escrito el libro. De verdad. Si nosotros podemos decir, no, Mateo 24 sí va, así va el Señor. No. Mateo 24 es para Israel. Todo el libro de Mateo es para Israel. Utiliza el término que, fíjense que cuando Juan el Bautista dice, arrepiéntase que el reino de los cielos. Y si miramos nosotros el Evangelio, Lucas y Juan habla del reino de Dios. ¿Por qué Mateo dice el reino de los cielos? Porque no usaban el nombre de Dios en vano. El tercer o cuarto mandamiento. Los judíos. No usarás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos no lo usaban. Ahí nos da a entender que el libro de Mateo está dirigido para Israel. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga y estudien el capítulo 25 de Mateo. En la próxima oportunidad vamos a meditar lo que es el capítulo 25. Amén. El Señor nos bendiga.